el tema del diagrama de flechas de red del proyecto usando el PERCP, ¿sí? Que es parte del sistema de manejo de proyectos. Entonces, vamos a comenzar. Permítame, vamos a ingresar a cargar el programa. Bien, entonces, hoy día hablaremos del diagrama de flechas red del proyecto PERCP. Entonces, podemos decir que el diagrama de flechas red, de flechas o también llamado red del proyecto, que podemos definir los gráficos PER, ¿sí? También se conoce como PER-CPM, que es importante. Aunque esta metodología y la de la ruta crítica cuentan con significados diferencias. El hecho es que los gráficos PERS y CPM, ¿sí? Son los métodos para la gestión de proyectos más comúnmente utilizados, ya que ambos superan las limitaciones del diagrama de Gantt. Pese a la existencia de simulaciones, hay muchos puntos que marcan la distancia entre ambas metodologías. El diagrama de flechas también es conocido bajo otras denominaciones como actividad, diagrama de red de actividades, diagrama de nodos o método de ruta crítica CPM CryptoNet APA. Muestra en primera instancia, muestra en un solo documento el recorrido de un proyecto. Hace posible que las actividades correspondientes a un proyecto determinado, sus secuencias y duración sean conocidas. Facilita el control del proyecto, permitiendo responder ante las dificultades que puedan surgir durante su desarrollo. Se evidencia los planes poco realistas, dando oportunidad a sus ajustes. Bien, entonces, al hablar de la red, diagrama de flechas o red, su representación es de diferentes maneras. Entonces, una de las más clásicas en su nomenclatura es aquella que tiene dos nodos, nodo I y nodo J. Entre estos dos nodos o eventos, ¿sí? Entre estos dos eventos, llamados también eventos, existe una duración de IJ. Entre el evento I y el evento J existe una duración de IJ. Todo este conjunto de evento I y evento J y duración de IJ llega a ser una sola actividad. De tal manera que en el evento I vamos a tener un SI, que es el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento, que es I. Vamos a tener un LCI, SLI, es el tiempo de ocurrencia más temprano del evento I. El SCJ es el tiempo de ocurrencia más tarde del evento J, ¿sí? Y el LCJ es el tiempo de ocurrencia más tarde del evento J. Y DIJ le estamos llamando que es la duración. Entonces, hay un tiempo de ocurrencia más temprano y un tiempo de ocurrencia más tardío o más tarde. Entre ambos, entre estos tipos de ocurrencia, está la duración pertinente. Su notación, en nuestro caso, puede ser de esta manera también, es decir, o nomenclatura, ¿sí? En vez de ser un círculo, también puede ser un cuadrado, donde tenemos el evento I y el evento J, que tiene I y J, igual que la nomenclatura del círculo. O también podemos usar otra nomenclatura, muy parecida. En vez de dejar una parte de un triángulo, manejamos la misma nomenclatura. Evento I y evento J.
Y así también en algunos programas que tenemos, en el Harvard Project, por ejemplo, tenemos la actividad, esta actividad tiene un ítem, el DJ, ¿sí? El SI, el LSI, el SJ y el LCJ. Entonces utilizamos el proyecto de esta manera, se representa digamos, la actividad que tiene dos eventos y otro evento. Entonces, estas son las formas que tenemos dentro de la nomenclatura ¿para qué? Para hacer el diagrama de flechas o de... Bien, entonces, importante para eso entonces, para poder trabajar y poder determinar, podemos decir que es una matriz de precedencia. Pues yo prefiero dejar este punto para más adelante, porque previamente vamos a nosotros, antes de hacer eso, nosotros podemos, o si quieren, podemos regresar al punto para que más o menos quede claro esta situación. Entonces, a dar una matriz de precedente proyecto, que ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Y podemos hacer un repaso rápidamente de esta nomenclatura que dice que es una matriz de precedentes. Ese método del diagrama de procedencias es un método de construcción de un diagrama de red de un programa de proyectos que utiliza cajas, denominados nodos, para representar las actividades y costos con flechas que muestra la dependencia. Entonces, ustedes pueden hacerse una matriz de precedencias de esta manera, donde tenemos acá, en nuestro caso, después de A está B. ¿Sí? O si quieren que podemos también decir B está después de A. Por eso decir B sería la divergencia, ¿sale? Y la convergencia es el A. Entonces, tenemos una situación. Vuelvo a recalcar, todo lo que está horizontalmente es lo que se llama convergente, todo lo que sale en estas líneas. Y todo lo que sale, en este caso, es la divergencia. Entonces, aquí A, B, C, ¿de dónde va a salir? Y esto es dónde va a llegar. Entonces, vuelvo a recalcar, todo lo que es horizontal en nuestra matriz de precedencia es la convergencia. ¿A dónde va a llegar? Y todo lo que es vertical es divergente, de dónde sale. Entonces, ustedes pueden manejar de la siguiente manera. Después de A está el B. Después de A está el B. Después de la está el G. Después del B está el C. Después del C está el H. Después del D está el E. Después del E está el F. Después del F está el H. Después del G está el C. Después del G está el F. Si quieren de esa manera. También podemos decir, eh, es decir, decimos si va a salir nuestro caso, vamos a hacer una llegada. ¿Sí? Entonces, igual, después del B está, podemos decir de otra manera, ¿no? An- eh, Al que le sigue a la A es el B. ¿Sí? Después de decir, después de B le sigue el C, si quieren, ¿no? El C está después de B. El C está después de G. El D está después de A. El E está después de D. El F, el F está después de G. El H está después de C. Y finalmente, H está después de F. Ahora, esta matriz que llamamos la matriz de precedencia del proyecto, en nuestro caso, ¿sí? Sale, digamos, de la forma, ¿cómo quieren ustedes trabajar un proyecto? ¿Qué actividades pueden realizar simultáneamente? A eso se refiere, ¿no? Entonces es como les decía, cerrar los ojitos y que todos los trabajadores trabajen como hormiguitas, el material llegue a su debido tiempo y ninguna actividad esté parada, ¿no? Todos están trabajando. Es decir, no necesitan terminar la obra gruesa para hacer la obra fina, en otras palabras. Pueden también hacer la obra fina, ¿sí? Y siguen trabajando en alguna obra gruesa, depende de cómo trabajemos. Con una diferencia de tiempo, ¿no? Determinada. Entonces, esta matriz
de precedencia, lo traslado a un cuadro donde digo, aquí van a ser las tareas. H, aquí lo traslado. Y la precedencia solamente es colocar al B, ¿no? Le precede el A. Al C, el B y el G. Entonces, mira aquí, al C está el B y el G. Al D le precede el A, al E le precede el D, al F, por ejemplo, le precede el E y G. Entonces, al F le precede el E y el G. Entonces, de la matriz traslado a una tabla de este tipo, ¿no? Donde digo sus tareas, su precedencia. ¿Y en qué tiempo se va a hacer eso? ¿No? Es igual que las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, la clave es saber ubicarse cómo hacer la matriz de precedencia. Y eso ustedes tienen que sentarse a hacer esa matriz. Y es mucha experiencia para lograr. Frecuentemente lo que hacemos nosotros cuando armamos esta matriz es fraccionar nuestro proyecto en 2 o 3 partes para que tengamos un trabajo adecuado, ¿no? Un puente lo podemos dividir en 2 partes. De la mitad puente una cuadrilla, de la mitad otras cuadrillas, con el respectivo desarrollo, para terminar en una determinada tiempo. Entonces, esta planilla, tarea, precedencia y tiempo, nos permite en un ejemplo hacer agrandando, trasladando de esta manera. Entonces tenemos los ítems, tenemos sus actividades, su duración puede ser en días, lo convertimos a semanas, y aquí tenemos sus predecesores. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este día es la planilla que nosotros tenemos que lograr hacer. Esto sale de esta parte que es la matriz de precedencia. Entonces, decimos acá, el 2 está después del 1, el 3 está después del 2, el 4 está después del 1, el 5 está después del 2, el 6 está después del 2, el 7 está después del 3 y 4, el 8 está después del 3 y 4 y el 9 está después del 5 y 7. Sus duraciones pueden ser en días, semanas, depende de lo que quieran hacer ustedes. Entonces, este cuadro es importante. ¿Para qué? Para armar nuestra red. Si no tenemos esto, es muy complicado. Entonces, con este elemento nosotros vamos a armar nuestra red. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Agarramos este cuadro, lo traemos aquí y le comenzamos esto, por ejemplo, las duraciones, y se lo vamos a ver en semanas, así que lo simplificamos. El A tiene una duración de 3, el C tiene una duración de 2, y así sucesivamente vamos a ir trabajando en cada una de ellas, ¿sí? Bueno, entonces trasladando los valores ya definidos, lo único que hago es aplicar, ¿qué cosa hemos dicho? Aplicamos esto. El tipo de diagrama de flechas, ¿o no? Un tipo. Cogemos este tipo, que tiene eventos y eventos, ¿no? Aplicamos eso. Entonces, cada ítem va a tener su duración. Entonces, agarramos rápidamente. Comenzamos a agarrar. La primera actividad sería la actividad A. Entonces, la actividad A, que va a estar entre dos eventos. Dos eventos. La actividad tiene una duración de 3. Bueno, es la primera que arranca. La segunda dice la actividad B, que su duración es 4 y después su predecesor es el 1. Entonces coloco el B en una duración de 4 y su predecesor es el A. Después tenemos la actividad C, que una duración de 2 y su predecesor es 1. Entonces agarro, en nuestro caso, la actividad C. Siempre generamos 2 eventos, ¿o no? Tiene una duración de 2, sí, ¿no? Respectivamente. Y está después de la actividad A. Tenemos la actividad D, que tiene una duración de 6, está después de 2 y 3. ¿Sí? La actividad D. Acá entonces tenemos la actividad D. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Hola. Hola. ¿Te, te llaman? ¿Dame una media horita? ¿Te llamo? Oh, ya, listo. Ya. Ahí se va.
Bueno, van a disculpar. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la actividad D, que tiene una duración de 6 y está después de la actividad 2 y 3. Está 2 y 3, que se presentaría hacia la actividad B y C. El 2 y 3 que se presentaría hacia la actividad B y C. Entonces, aquí está la actividad D, que tiene una duración de 6 y está después de las actividades B y C. ¿Sí? Entonces, tenemos una actividad ficticia que le vamos a llamar P1, que une la actividad, los eventos de la actividad B y C ficticia. Por eso D está después del B y del C. Tiene una duración de C. Siempre la actividad está entre dos eventos. ¿Listo? Tenemos la actividad E, que tiene una duración de 5 y que tiene una duración 5 y su predecesor es el 3. El 3 que es la actividad C. Entonces, esa es la actividad E, es lo que está acá. Después del C, ¿sí? Después del C está el E, tiene una duración de 5. Aquí está. Tenemos una actividad F que tiene duración de 3 y su predecesor es el 3 que es la actividad C. Entonces, igual, después del C está esa actividad y tiene una duración de 3. Después de eso tenemos la actividad, en nuestro caso, la actividad G, que tiene una duración de 7 y su predecesor es 5. Entonces, aquí es esta la G. Entonces, su predecesor es el 5, su predecesor es el 5. ¿Qué es el 5? Es el E. Entonces, después de E está la actividad G, que tiene una duración de 7. Entonces, después del E. Después tenemos la actividad, entre esta actividad, su evento final de E y F, se puede hacer que sean ficticios. Fíjense la flechita en qué sentido está viniendo. Después de eso, tenemos la actividad, en nuestro caso, H, ¿sí? La actividad H tiene duración de 5 y está entre 5 y 6. El 5 es el E y el F. Entonces, está entre el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque está después del F y después del E, teniendo una actividad ficticia. Listo. Y finalmente tenemos la actividad I, que tiene una duración de 8 y está después de la 4, 7 y 8. Fíjense, esta actividad tiene una duración de 8 y está después de la actividad de E, G y H. Que serían el 4, el 7 y el 8. ¿Listo? Entonces nosotros hemos armado nuestra red. ¿Sí? ¿Cómo hemos armado las redes? Enlazando unas a otras y con su duración. Pero en esta red no tenemos su duración más temprana o su duración más tardía. Entonces, para eso existen reglas. ¿Sí? La primera regla es el tiempo de ocurrencia más temprano del segundo evento. ¿Cómo calculo? ¿Sí? ¿Cómo calculo es el tiempo de ocurrencia más temprano? Porque es el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento de SI. El tiempo de ocurrencia más temprano del segundo evento es ESJ. Entonces decimos que SJ es igual al máximo de SI más DIJ. Entonces SJ es igual al máximo que existe entre este tipo de ocurrencia del primer evento menos la duración. Entonces, el máximo. Entonces aplicamos esta reglita a nuestra... Comenzamos con 0, con una duración 0 del tiempo de ocurrencia más temprano. Y decimos, en nuestro caso, 0 más 3, 3. Pero estamos encontrando este valor. Luego acá podemos hacer lo siguiente. Es decir, en nuestro ejemplo, agarramos, vamos a ver, 3 más 2, 5. ¿Sí? 3 más 2, 5. Porque 3 de duración más 2 de duración nos hace 5. Pero aquí hay una ficticia. Por lo tanto, aquí hay dos direcciones que están llegando. Entonces, sumamos. En nuestro caso, 7 más, perdón, en nuestro caso, sumamos esos elementos, ¿no? Este sería 3 más 4, 7. Pero por otro lado, viene en nuestro ejemplo, vuelvo a recalcar, este es sumar. 5 más 0, porque esta es una, digamos, es una duración ficticia, sería 5 más 0, 5.
Entre estos dos, que es este lado viene 7 y este lado 5, cogemos el máximo, de acuerdo a esta teoría. Entonces, agarramos el máximo, sería 7. Por otro lado, tenemos nosotros aquí 5 más 5 sería 10. El único que está llegando es 10. No hay más. Por este lado están llegando dos flechas, una ficticia y otra real. Entonces sería 3 más 5, 8. 10 más 0, 10. Entonces entre 10 y 8 sería 10. Entonces por aquí está llegando 3. Entonces vamos el máximo, sería 7 más 6, 3. 10 más 7, 17. 10 más 15, 5, 15. El máximo entre estos es 17. 17 más 8 son 25. ¿Listo? Entonces, hemos calculado todos los tiempos de ocurrencia más tempranos ESJ, todito. Entonces, hemos calculado los tiempos de ocurrencia más temprano del segundo evento, si quieres. Entonces, ahora nos faltaría calcular el tiempo de ocurrencia más temprano de los, en nuestro caso, de los segundos eventos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es tiempo de ocurrencia más temprano. Ahora, los tiempos de ocurrencia más tarde, ¿cómo se calcula? Entonces, tiempo de ocurrencia más tarde, aplicamos, es encontrar el SI, es que eso tenemos que encontrar. El SI, ¿qué es? El tiempo de ocurrencia más tarde del primer evento, eso quiero encontrar. Sí, conociendo el tiempo de ocurrencia más tarde del segundo evento, ese es el retorno. Y si nosotros retornamos, entonces decimos que LCI es igual al mínimo de LSJ, de este tiempo de ocurrencia más tarde del primer evento, del segundo evento, perdón, menos la duración. Aplicamos eso, de retorno, ¿sí? Es bien interesante. 25 alcanza a 25, ¿sí? 25 en nuestro caso, 25 menos 8, 17. Acá viene 1, ¿no? En este caso, de retorno. 17 menos 6, 11. ¿Listo? Acá, por ejemplo, están llegando 2. Por este lado este, por este lado no me sirve. Por lo tanto, primero calculo este. Entonces digo 17 menos 5, 12. Entonces, ahora esto yo puedo calcular, este valor, que sería, en nuestro caso, 17 menos 7, 10. Aquí, 12 menos 0, 12. Entre los dos, entre 10 y 12, el mínimo, ¿cuál sería? 10. Bueno, aquí está llegando 2, el E y el F. Entonces, aquí digo 10 menos 5, 10 menos 5 sale 5. Pero está llegando por este lado también. Le decimos 12 menos 3, ahí sale 9. Por lo tanto, en nuestro caso, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 5. Entre los dos valores 5. Pero aquí también está llegando otro, ¿sí? Sería 11 menos 0, 11. Entonces, por aquel lado, esta ruta sería 5. Aquí está llegando 2, los dos elementos. Entonces decimos, el tiempo de ocurrencia más tarde sería 5 menos 2, 3. 11 menos 4 no es 3, es mucho más grande. Entonces, entre los dos elijo y es 3. Y finalmente, 3 menos 3 nos da 0. Entonces, hemos encontrado los tiempos de ocurrencia más tarde de cada primer evento. Todos ellos retornando en el otro sentido. Entonces, hemos calculado con esto los tiempos de ocurrencia más temprano del primer evento y los tiempos de ocurrencia más tarde del primer evento. Tiempo de ocurrencia más temprano del segundo evento y los tiempos de ocurrencia más tarde del segundo evento. Entonces, así sencillamente calculamos. Calculado esto, ¿sí? Estos datos, podemos entrar a determinar la ruta crítica de nuestra red. Entonces, hay tres condiciones para hacer ruta crítica. La primera, que el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento
sea igual al tiempo de ocurrencia, en nuestro caso, sea igual al tiempo de ocurrencia más tarde del primer evento. Segunda condición, que el tiempo de ocurrencia más temprano del segundo evento sea igual al tiempo de ocurrencia más tarde del segundo evento. Tercera condición, que la diferencia entre el tiempo de ocurrencia más tiempo más temprano del segundo evento menos el tiempo de ocurrencia menos el tiempo de más temprano del primer evento nos tiene que dar la duración. O también que el tiempo de ocurrencia más tardío del segundo evento menos el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento, más tarde del primer evento, nos dé también la duración. Entonces, para hacer la ruta crítica, tiene que cumplir las tres condiciones. Por lo tanto, aquí aplicamos nomás. Aquí tenemos 0 es igual a 0. Aplicamos la primera. 3 es igual a 3. Aplicamos la segunda condición. Entonces, cumple la primera, cumple la tercera, la segunda, la tercera diferencia. 3 menos 0 es 3. 3 menos 0 es 3. Por lo tanto, ruta crítica. Igual acá agarramos. 3 es igual a 3, 5 es igual a 5. Cumple la primera, cumple la segunda. La tercera condición es 5 menos 3, 2. 5 menos 3, 2. Por lo tanto, cumple la tercera condición. Entonces, este es ruta crítica. Este caso, por ejemplo, agarramos, esto es igual a esto, ¿no? Los tiempos de ocurrencia más tempranos son iguales, pero acá hay una diferencia. Los tiempos de ocurrencia más temprano, en nuestro caso, no son iguales a tiempos de ocurrencia más tarde del segundo evento. Por lo tanto, esto no es ruta crítica, no cumple la primera, la segunda condición. La primera sí cumple, pero la segunda no cumple. Y por lo tanto, también no va a cumplir. Por lo tanto, no es ruta crítica. Recordarles que una ruta ficticia puede ser ruta crítica, puede ser. Entonces veamos acá si esta ruta, esta ruta ficticia es crítica. Primera condición, 5 es igual a 5, 7 no es igual a 11, por lo tanto la segunda condición no cumple, por lo tanto no es ruta crítica. Veamos este caso, la actividad de 5 es igual a 5, 10 es igual a 5, cumple la segunda con la tercera condición, es decir, 10 menos 5 nos da 5, por lo tanto, sí cumple, es ruta crítica. En este caso, veremos si la actividad F es crítica. 5 es igual a 5, 10 no es igual a 12, por lo tanto, no cumple la segunda condición, no es ruta crítica. Nos venimos acá, por ejemplo, acá, de entrada nomás, 10 no es igual a 12, no cumple la primera, de entrada nomás la primera condición no cumple, puede cumplir la segunda. Por lo tanto, H no es ruta crítica. Veamos si esta es ruta crítica. La primera condición, 10 es igual a 10. Segunda condición, 17 es igual a 17. Tercera condición, 17 menos 10 nos sale 7. Es ruta crítica. Es el de no cumple porque la primera condición 7 no es igual a 11. Por lo tanto, ya no cumple. Tiene que cumplir las tres condiciones. Aquí la actividad de I sería 17 es igual a 17, 25 es igual a 25. Por lo tanto, en la tercera condición hacemos la diferencia. 17 menos 25 menos 7 sale 8. Por lo tanto, es ruta crítica. Entonces, lo más interesante es determinar nuestra ruta crítica. Esta es nuestra ruta crítica para nosotros. ¿Cuál es el valor de esa ruta crítica? Es decir, ¿cuál es el valor de esa ruta crítica? Digamos, decimos, es el tiempo más corto entre el primer evento y el último evento, es el tiempo más corto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es, digamos, en nuestro caso, qué es lo que, si no tiene ruta crítica, qué es lo que va a tener las que no cumplen esas condiciones? ¿Sí? No son ruta, entonces tienen holgura. Los que no son ruta crítica tienen holgura. Bien, entonces veamos eso. Bueno, entonces nuestra ruta crítica sea A, C, E, G y H. Listo, ya lo tenemos definido en nuestra red. ¿Sí? Un segundo. Perdón, un segundo. Hola. Hola.
¿verdad? Te llamaré, esto es lo que se llama el problema ahorita, ¿ya? Sí. Bueno, disculpa. Entonces, hecha situación nuestra red, nosotros ahora definimos la determinación de nuestras holguras. Entonces, ¿cómo se determina la determinación de las holguras que no son ruta crítica? Entonces, las holguras pueden ser holgura total o holgura libre. Entonces, la holgura total, ¿sí? Esto es solo se da la holgura cuando no es ruta crítica. Por lo tanto, la holgura total sería la diferencia entre el tiempo de ocurrencia del segundo evento menos el tiempo de ocurrencia del primer evento, tiempo de más tiempo del primer evento, menos la duración. Esa es la holgura total. La holgura libre sería el tiempo de ocurrencia más temprano del segundo evento, menos el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento, menos la duración. Esa es la holgura total. Aplicamos esta fórmula y podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí no hay problema directamente podemos hacer un cálculo directo, ¿no? Trasladamos en esta tabla las actividades, sus duraciones, sus predecesores, de acá de esta tabla. Y colocamos el evento I sería el tiempo de ocurrencia más temprano del primer evento, el tiempo de ocurrencia más tardío del primer evento, el tiempo de ocurrencia más tarde, más temprano del primer evento, y el tiempo de ocurrencia más tardío del segundo evento, que se denomina ESI, LSI, ESJ y ESJ. Y determinamos mediante esta fórmula las holguras. Por tanto, yo copio para la actividad A tenemos 00 y 33. Actividad A 00, 33. Actividad B tiene 33, 55. En nuestro caso, la B 33, perdón, la B tiene 33, 7, 11. 33, 7, 11. La actividad C tiene 33, 55. 33, 55. La actividad D, en nuestro caso, tiene 7, 11 y 17, 17. 7, 11, 17, 17. Estamos copiando de la red. La actividad E tiene 5, 5 y 10, 10. 5, 5, 10, 10. La actividad F tiene 5, 5 y 10, 12. 5, 5, 10, 12. La actividad, en nuestro caso G, tiene 10, 10 y 17, 17. 10, 10, 17, 17. La actividad H tiene, en nuestro caso, H tiene 10, 12 y 17, 17. 10, 12, 17, 17. Y finalmente, la actividad I tiene 17, 17 y 25, 25. 17, 17, 25, 25. ¿Listo? Hemos trasladado de los eventos, sus valores, los tiempos más tempranos y los tiempos más tardíos de cada uno, ¿no? De los eventos. Entonces, teniendo los eventos y el evento J con sus respectivos tiempos de ocurrencia, lo que hacemos es aplicar la holgura, en nuestro caso, calculamos la holgura total o la holgura libre. La holgura total es aplicar esto. Veamos el caso. Frecuentemente aquí va a salir 0 si aplicamos la fórmula para ruta crítica. Pero, a ver, veamos el caso que no es ruta crítica. Agarramos y decimos el tiempo de ocurrencia de holgura total, ¿a qué sería igual? Sería igual a LCJ, que sería 11, menos SSI, que sería menos 3, menos, en nuestro caso, la duración que sería 4, nos sale 4. Si aplicamos en esa actividad esta fórmula libre, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos lo siguiente. Agarramos el ESJ menos el ESI menos la duración que tenemos acá, que sale 4, por lo tanto nos sale 0. ¿Sí? Entonces, no siempre la holgura, en nuestro caso, no siempre la holgura total va a ser igual a la holgura libre. Y así calculamos de los que no son ruta crítica. ¿Cuál son las ruta crítica? El B, otro que es el D, calculamos que nos sale 4, 4, en algunos casos coinciden. El que es otro es el BF, que tiene como resultado 4, 2. El H también no es ruta crítica, por lo tanto es
2, 2. Bien. Entonces, aquí decimos lo siguiente, en nuestro ejemplo, ¿no? Como aquí las holguras son 0, 0, seguro es que es crítica. Todo lo que es 0, 0, crítica, crítica, crítica. Y las que tienen valores, ya sea holgura total o holgura libre, es las que son no críticas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hacemos nosotros, el que tomamos, lo que nos conviene tomar siempre, es la holgura total, porque la libre nos puede, es lo más corto posible que podemos hacer, ¿no? Hasta cuánto podemos comprimir. Es preferible tomar, en nuestro caso, holgura libre, ¿no? En este caso no hay problema, 4, 4, 2, aquí vemos cuál es el mayor, 4, 2, 4. Aquí entre 4 y 0 es 4, ¿listo? Esas son las holguras. Entonces, ya tenemos las holguras. Y lo único que tengo que hacer es trasladar este cuadro a las holguras. Holguras, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo? Miren, a partir de esta red, voy a hacer la construcción en nuestro caso, de nuestros tiempos de ocurrencia, ¿no? A partir de esta red. Entonces, ¿qué hago? Primero grafico todos los que son ruta crítica. Entonces, grafico. La actividad A, como ya tenemos, tiene una duración de 3. Entonces, 1, 2, 3. La que le sigue es la C. Entonces, debajo, el C brusco, tiene una duración de 2. 1, 2. El que le sigue es el E. Entonces, seguido viene el E. Tenemos duración de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Después de la E está la actividad G, que es ruta crítica, que tiene una duración de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después tiene la actividad I, que tiene una duración de 8. Entonces agarro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la forma como tengo que graficar nuestro diagrama de tiempo. Este se llama diagrama de tiempo, o el GAN. Primero, graficamos la duración de la ruta crítica. Luego de eso, de graficar la duración de la ruta crítica, vamos a nosotros, esto es importante, podemos graficar dentro del GAN, o el diagrama de tiempo, las que tienen holgura. Pero previamente definiremos una cosa. Es decir, el diagrama de GAN del proyecto. El diagrama de GAN es una herramienta que se emplea para planificar el programa de tareas a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permitiendo realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de financiación prevista. Entonces ya tenemos hecho y decimos, los diagramas de Gantt son una herramienta básica en la gestión de proyectos. Vuelvo a recalcar, gestión de proyectos, ya que permite ver la cronología de un proyecto y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Sin embargo, la gran cantidad de diferentes herramientas visuales que se pueden utilizar hoy en día para hacer el seguimiento de un proyecto, podemos preguntar, ¿por qué utilizar una herramienta inventada en 1910 para la producción de maquinaria? O para lo que quieran ustedes, para la producción, o digamos, para la construcción de un edificio, le puedo decir maquinaria, lo que quieran. Entonces, este Gantt es ¿para qué? Es una herramienta de gestión de proyectos. Importante, todo ingeniero tiene que hacer gestión de proyectos. Entonces, tenemos 5 razones por qué utilizar el diagrama de Gantt. ¿Cuáles son las 5 condiciones para utilizar el diagrama de Gantt de un proyecto? ¿Sí? La primera, puede idear tu flujo de trabajo. El hito de entrega y las listas de tareas que se llevan a la finalización de un proyecto te permite hacerte a la idea de cuánto tiempo necesitas para realizar el trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a llevar el realizar el trabajo? Eso es importante. El hito 2. Puedes desglosar proyectos en tareas más pequeñas. Todo esto se reduce a la capacidad de gestión. Pregunta. ¿Puedes conseguir lanzar un producto o cualquier proyecto en una sección de trabajo? Normalmente no, pero puedes dividir este inmenso proyecto en tareas individuales que se pueden hacer en periodos más cortos de trabajo intensivo, como por ejemplo redactar el comunicado de prensa, preparar la presentación de diapositivas, invitar a la prensa.
invitarla, etcétera. Los diagramas de Gantt permiten dividir los proyectos grandes en pequeños lotes para poder así delegar tareas y compartir responsabilidades. Estas pequeñas tareas suben la moral del equipo y les motiva para incrementar su progreso. Es decir, en una construcción yo puedo dividir, ¿sí?, en pequeñas fracciones para realizar diferentes actividades. Tercer hito, puede establecer fecha de entrega exacta. Acostúmbrate a programar o reprogramar las tareas de un proyecto directamente desde tu diagrama de Gantt. Si lo haces, verás cómo cada cambio afecta a los tiempos de todo el proyecto, lo que se traduce en una planificación más precisa y en la fecha de entrega exacta. Es decir, importante saber cuánto va a durar nuestro proyecto. Cuarto, puedes definir dependencia. Una de las mejores razones para utilizar un diagrama de Gantt es determinar la cantidad total del tiempo que llevarás en un proyecto, lo que a los gestores del proyecto les cuesta llamar la ruta crítica. Esto puede hacerse definiendo dependencias, esa tarea que dependen de otra tarea para poder empezarlas o completarlas. Quinto hito, puedes controlar el progreso. Otra gran ventaja de utilizar una herramienta online de diagrama de Gantt frente a una versión impresa que archiva en una carpeta o colgada en una pared es que puedes seguir el programa de tu proyecto y tus tareas individuales. El diagrama de Gantt es un documento en constante evolución. Se actualiza cuando los implicados van complementando sus partes de trabajo a tiempo o sobrepasan la fecha de entrega. Si se observa con detenimiento, se obtiene una idea clara de cómo están progresando en el proyecto en comparación con la planificación inicial. Entonces son los 5 hitos del Gantt. Por lo tanto, partimos siempre de esta matriz, agarramos y definimos los hitos, la actividad, su duración y su predecesor de esa matriz. Ahora, aquí viene lo más interesante. Hemos dicho nosotros, lo primero que se hace es colocar la ruta crítica. Después de colocar la ruta crítica, ¿qué hacemos? Después de colocar la ruta crítica, lo que hacemos nosotros es comenzar a graficar en nuestro Gantt, ¿sí? En nuestro Gantt, graficar las que no son ruta crítica. Pero aquí hay una situación muy interesante. Tenemos dos elementos en el cual se manejan las que no son ruta crítica: la duración y holgura total, ¿sí? Es decir, agarramos una holgura total y su duración, dos elementos. ¿Cómo se hace esto? Aquí colocamos la duración, su presión y la holgura total. Entonces decimos lo siguiente. La actividad B tiene una duración de 4, ¿sí? Tiene una actividad de 4. El predecesor es el 1, o la actividad A, y tiene una holgura de 4. En otras palabras, ¿sí? Si me voy aquí, si agarro mi red, para eso sirve nuestra red, agarro el B, está después del A, bien clarito. Entonces el B había estado después del, fíjense, para eso sirve, ¿no? El B está después del A, entonces el B está después del A. Por lo tanto, aparte de aquí, y tiene duración de 4, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto de holgura tiene? 4, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la duración de esta actividad B puede moverse en un espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este espacio puede moverse. Porque tiene holgura, ¿sí? Otro que no es ruta crítica, en nuestro caso, es la D. Entonces, la D no es ruta crítica, pero está después de la B, ¿sí? Pero otra cosa que, como B no es, ¿qué se llama? No es ruta crítica, buscamos, en nuestro caso, como la B no es ruta crítica, ¿cuál es ruta crítica? En nuestro caso, la C, porque viene así. La D depende de la B y de la P, de P1. Como P1 es 0, entonces la C sería nuestra ruta crítica, esta. Entonces la D está después de la C. Por lo tanto, es lo que hacemos, ¿o no? Después de la C está la E o la D, ¿sí? Fíjense, es interesante este aspecto, ¿no? En la C, aquí está la C.
Entonces la D está detrás, después de la C. Eso es lo que hacemos. Entonces la D está después de la C, de la ruta crítica. Y como está después, arranca en este lugar, después de la C, y comenzamos. Si tiene una duración de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene una holgura de 4, 1, 2, 3, 4. Holgura significa que puede moverse en ese margen. Otro elemento que no es ruta crítica es la F. La F está después de la, si se fijan acá, después de la C, la F. Entonces, la F está después de la C. Por lo tanto, después de la C, después de esto viene acá y colocamos que tiene una duración de 3. 1, 2, 3. Tiene una holgura de 4. 1, 2, 3, 4. Y tenemos finalmente, tenemos la actividad H. La H, fíjense, es interesante. La H, miren cómo la H está, en nuestro caso, eh, la actividad H tiene una situación muy interesante, ¿sí? ¿Después de cuál está la H? ¿Sí? La H, ¿después de cuál está la H? La pregunta es esa, ¿sí? Entonces, la H, es decir, como la H, aquí si se fijan ustedes, hay una flecha que viene en el sentido y otra flecha en el sentido. Entonces, de las dos, aquí tenemos esta que es importante, que es la E, porque la flecha viene en este sentido, al ir en ese sentido, y viene en ese sentido. Entonces, el que nos conviene, esta es la que podemos considerar, y por lo tanto tomamos la E. Después de la E viene la H. Esta es ficticia, por si acaso, ¿sí? Tiene cero. Entonces, tomamos esta que es la más cercana, por lo tanto, la H viene después de la E, ¿sí? Y tiene una duración de 5, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene una holgura de 2, 1, 2. Listo. Buscamos cuál más tiene, no es ruta crítica, serían todas las únicas que tenemos. Por lo tanto, ya lo tenemos marcado, nuestro Gantt, ¿con qué? Con sus rutas críticas, sus duraciones, con sus holguras, aquellas que no son rutas críticas. Y esto a mí me permite, de alguna manera, ya definir que jugarme yo con las que no son críticas. Esto puedo lanzarlo, ya vamos a ver para nivelación de cursos, buscar cuál es la mejor alternativa con las que son no críticas, ¿sí? Van a ver cómo vamos a jugarnos en ese caso. Entonces, esta sería la primera opción, y a esto se llama, este elemento que estamos colocando, se llama el diagrama de tiempos Gantt o ruta crítica y holguras que están manejando, ¿no? ¿Sí? Y le decimos que es el diagrama de tiempos Gantt más temprano, porque se está arrancando al comienzo con las duraciones. Vamos a ir explicando eso, ¿no? Y esta es la que nos interesa a nosotros, con sus holguras. Es decir, no, esto es importante para nosotros, para entrar a la nivelación de recursos y para todo lo que vamos a hacer en análisis posteriormente. No sabemos nosotros cuáles holguras, no vamos a poder hacer una nivelación de recursos. Vamos a explicar qué es después una nivelación de recursos. Por lo tanto, es importante tener el Gantt bien clarito en cuanto a qué son las rutas críticas, qué son cuáles sus duraciones de las no críticas y sus holguras. Necesito esto para entrar a la próxima lección, que es nivelación de recursos. Ahora, hecho esta situación, ¿para qué me serviría, decimos, dentro de los hitos, uno de los más importantes, ¿para qué me sirve tener digamos, en diagrama de tiempos, se llama diagrama de tiempo o Gantt también, ¿sí? Me permite a mí, de alguna manera, si yo soy el supervisor, ¿sí? Ver si ha cumplido alguna de las actividades en el tiempo establecido. Quiere decir, si estamos en el día 17 o la semana 17, ¿sí? Habremos terminado qué actividades. Tendría que haber terminado la A, la B, la C, la la F, respectivamente, ¿no? Entonces, tendríamos que estar en pleno trabajo, casi finalizando la G,
y la H, ¿sí? Por lo tanto, esto nos da una idea si hemos cumplido con lo que hemos propuesto, ¿sí? Entonces, cualquier día yo puedo pararme en qué estado están las obras, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Este diagrama también le sirve a la empresa, para saber cómo está retrasado, qué tiene que adelantar, puede hacer una reprogramación según las, digamos, ciertas justificaciones. Porque este GAN, este diagrama de tiempos o GAN, es un documento legal en los contratos. ¿Por qué es un documento legal en contrato? Porque ya nos da la duración final, cuándo va a terminarse. Entonces, es importante considerar esto dentro del contrato, cuándo se va a terminar. Entonces, podemos nosotros determinar claramente en qué momento se va a terminar el proyecto. En este ejemplo, se va a terminar el día 20, la 25, en el día 20, perdón, la semana 25, ¿sí? Todas las actividades que hemos indicado. Y también nos permite hacer un control exacto cómo está andando, ¿no? El contrato, en los contratos, por si acaso, que se hacen con las diferentes empresas, está en función a este diagrama de tiempos Socrano, ¿sí? Está en función a esto. ¿Por qué en función a este contrato que dice cuándo va a iniciar, cuándo va a finalizar? ¿En qué fecha va a iniciar? Orden de proceder. ¿En qué fecha tiene que cerrar? Orden. Aquí tenemos el acta de entrega provisional y final. Hasta aquí. Entonces son documentos de, de apertura y cierre. Ahí esto es parte de la estancia. El incumplimiento de su diagrama de tiempos ahogando en una obra ocasiona multas, aplicación de, yo qué sé, de las boletas, que vamos a explicar más adelante, ¿no? Cómo se comporta cada uno de ellos. Bien, tiene muchas ventajas el diagrama de tiempo. Ustedes absolutamente, cuando ustedes hagan ingeniería, todos ustedes van a hacer su diagrama de tiempo hogar, todos. En una obra, el que no hace su diagrama de tiempo hogar no sé de dónde está sacando de dónde se está inventando su duración de su proyecto, quién sabe dónde. No puede sacar de la manga, yo creo que va a terminar, pucha, no. Quién sabe de dónde está sacando, ¿no? Y para ello hemos visto que tienen que tener conocimiento cuánto va a durar su proyecto, cada actividad. Entonces, en la primera parte de la actividad, digamos, en el diseño tenemos que definir claramente la duración de cada una de las actividades. ¿Sí? ¿Quiénes son? Con la matriz determinada su predecesor. Con el cálculo de holguras, calculando la holgura total. La que más se utiliza la holgura total, ¿no? Porque es una holgura total. ¿Hasta dónde puede llegar? La libre puede jugarse un poquito, ¿no? Hasta cierto lugar. Bien, digamos, el cuadro más importante de un proyecto. En este caso, por aspectos didácticos, lo está haciendo resumido. Pero esto puede ser muy grande porque existe proyectos que tienen más de 1000 ítems. Imagínense hacer un diagrama. Entonces, se trata de proyectos grandes, ¿no? Y existen paquetes para el manejo de esto. Bien, entonces, esta es la primera parte que sí o sí tenemos que tenerlo listo, porque en base a este diagrama de tiempos, la próxima clase yo les voy a enseñar lo que es la parte de, eh, eh, vamos a determinar la nivelación de recursos, qué recursos se va a utilizar en cada uno de ellos. Bien, entonces, hasta aquí terminamos. Es decir, que la importancia de planear los proyectos es saber hacer un buen diagrama de tiempo, ¿sí? Es importante. El que no sabe hacer eso, no sé cómo va a ser su control de su actividad. Permítame un segundito. Ya.
Bien, entonces complementamos nosotros esta lección indicando de que redes de desempeño, ¿sí? Cuando hablamos de redes de desempeño, podemos hablar dentro de nuestro sistema de manejo de proyectos SMP. Vamos a tener, digamos, hemos visto el marco lógico, hemos visto cómo se hace un diseño, y con este diseño podemos hacer las redes de desempeño, lo que hemos explicado, ¿sí? Y podemos definir, en primera instancia, de que las redes de desempeño, ¿qué es? Las redes de desempeño muestran los planes de desempeño en el tiempo, ¿sí? Es de desempeño. Y podemos anotar nuevamente, en nuestro caso, que la modalidad de redes permite la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados para tal fin, conocidos como algoritmos de optimización de redes. Dentro de los problemas más comunes resueltos mediante la modelación de redes se encuentran los ya vistos modelos de transporte, además de los muy conocidos modelos de determinación del programa de actividades para países como lo son el PER y el CPE. La gráfica, ¿no? Una gráfica es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por una línea llamada ramales o arcos. La red, ¿sí? Es decir, gráfica es esto, ¿no? Red. Una red es una gráfica que presenta algún tipo de flujo de sus ramales. Por ejemplo, una gráfica cuyo flujo en sus ramales sea la electricidad es una red eléctrica. En las redes se usan símbolos específicos para denotar su tamaño y elementos que constituyen dicha notación en la NA, donde N representa el número de nodos que constituye la red y A representa el número de arcos o ramales. A, así, entonces, esto es una red, ¿sí? La cadena. Entonces, la cadena. Esta es una cadena. Una cadena representa una serie de elementos ramales, ¿sí? Que van de un nodo a otro. Esas son las cadenas, ¿sí? Que van desde el nodo 1 hasta el nodo 7, respectivamente, ¿no? Y se compone por los elementos 1, 1, 4, en nuestro caso 4, 7. Este sería las cadenas que hacemos, ¿no? Esta cadena 1, 2, 4, 7. Esta cadena 1, 3, 4, 6, 7. Entonces, podemos hacer las cadenas según lo que veamos. La ruta. Una ruta corresponde a los nodos que constituyen una cadena en el siguiente caso. La ruta. 1, 4, 7. Esta es la ruta. Y esta sería una ruta crítica, ¿no? Ciclo. Un ciclo corresponde a cada cadena que une a un nodo con un signo mismo. En el siguiente ejemplo, el ciclo está compuesto por la cadena, en nuestro caso, 4, 4, 2, 2, 5, 5, 7, y tenemos, en nuestro caso, 7, 4. Este es verde, ¿no? Este para nosotros es un ciclo, ¿sí? Respectivamente. Eso, por eso está, el ciclo es, en nuestro caso, parte de 4, 4, 2, 5, 2, 5, 5, 7 y 4. Esto se llama un ciclo. Ramal orientado. Un ramal o arco orientado es aquel que tiene una serie determinada, es decir, que posee un nodo fuente y un nodo destino. Este es el ramal orientado. La gráfica orientada. Una gráfica orientada es aquella en la cual todos sus ramales se encuentran orientados. Entonces aquí oriento, ¿no? 1 a 4, 4 a 2, 2, 5 y respectivamente. Otro sería 4, 7, 5. Está orientado por una flecha, ¿no? Aquí sería 3 va a 1, a 4 y a 6. Orientado porque tiene las flechas de orientación. Un árbol. Un árbol es una gráfica en la cual no existe ciclos. No existe ciclos. Como el siguiente ejemplo, árbol de expansión. Un árbol de expansión es aquel árbol que enlaza todos los nodos de la red. De igual manera, no permiten la existencia de ciclos.
2. 1, 2, no existe otros más, no hay ciclo acá, no hay ningún ciclo, todos uno tras otro, ¿no? Eso se llama. Existe un nodo fuente y un nodo destino. El nodo fuente es aquel nodo en el cual todas sus ramas se encuentran orientadas hacia afuera. El nodo destino es aquel nodo en el cual todos sus ramas se encuentran orientados hacia lo que decíamos, ¿no? Es nodo fuente, nodo destino, aquí se le ve. Nodo fuente, nodo destino. A eso se refiere los nodos, respectivamente. Bien. Entonces, en base de eso hemos hecho el diagrama de Flex y LED, respectivamente. Es una teoría muy interesante que se puede realizar. Esta es una técnica que para hacer, digamos, el manejo de las redes, ¿sí? Las redes hemos dicho, las redes de desempeño, ¿sí? Son técnicas muy interesantes. Partimos de una red, de esa red podemos descolgar nuestro Gantt o nuestro diagrama de tiempo. Entonces podemos jugar de acomodar esa red. Son técnicas que se han utilizado hasta bastante tiempo y todavía algunas se siguen utilizando. Ahora existen programas que te facilitan a realizar tu red y tu diagrama de tiempo simultáneamente. Existe el paquete Harvard Project que también nos permite hacer todo ese cambio. ¿Sí? Bien. Entonces, como ven ustedes, es interesante cómo nosotros vamos desarrollando cada uno de los puntos respectivamente, ¿sí? Entre lo que es las redes de desempeño. Entonces, ustedes van a tener que hacer su TCPM y su Gantt de su proyecto. Entonces, tienen que estar claramente establecidos. Eso nos va a dar el siguiente paso. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta al respecto? Bueno, como ven ustedes, la única forma de entender esto es practicando, ¿ya? Recomendarles que cuando hagan ustedes sus redes de desempeño, no me hagan secuencial, busquen siempre alternativas. El que me hace secuencial como árbol, seguro que no está bien, no es hacer. Después de esto voy a hacer esto, después de esto voy a hacer, en otras palabras. Después de hacer la obra gruesa, recién voy a hacer la obra fina. Después de hacer toda la obra fina, recién voy a hacer instalaciones, etc., ¿no? Todo se puede hacer al mismo tiempo. Todo. Cuando uno puedo arrancar, hacer, digamos, les decía, ¿no? Mientras uno está trabajando en la planta baja ya en obra fina, en el otro piso ya puede estar colocando tabiquería, en el último piso puede estar vaciando otra digamos, columna o losa, ya estoy vaciando losas, hacer columnas, pues puedo hacer un trabajo simultáneo. Y eso es lo que hacen en otros países. Es decir, todo hacen al mismo tiempo, simultáneamente. Para eso tienen que tener esto lo que llamamos un gran bien desarrollado. Ingenieros de alta precisión, ingenieros que hacen precisión en todo el seguimiento. Entonces, cada uno tiene su función. Nadie tiene que chocarse con nadie y tiene que estar exactamente el material en el momento preciso. ¿Sí? Todo tiene que estar exacto lo que queremos que llegue. Entonces, su proyecto de su vivienda, ustedes van a hacer su red de desempeño y después van a hacer su diagrama de tiempo, ¿no? De su proyecto. Para ello hemos tenido que hacer, ¿no? Para hacer esta red necesitamos el diseño. Sin diseño no pueden hacer la red. Tiene que haber el diseño donde está todas las actividades, configuraciones, etc. Este diseño tiene dos partes, el diseño antes y el diseño después. ¿Qué significa? Esta red de desempeño puede sufrir cambios porque una cosa es lo que has propuesto para ejecutar y otra cosa es ejecutarlo. Y la experiencia que me muestra a mí, indirectamente, me muestra de que en ningún momento, ¿sí? En ningún momento, el diagrama Gantt
de salida va a ser igual al diagrama de Gantt, el diagrama Gantt de entrada no va a ser igual al diagrama de salida. Lo que está en el diseño nunca va a ser igual al de ejecución. Siempre va a haber variación. ¿Por qué? Porque el diseño lo hace un ingeniero consultor, ¿no? Él hace el diseño. Él agarra todo el diseño y lo pasa al constructor y él ejecuta. El momento de ejecutar lo que ha planificado tu ingeniero, te encuentra que ha habido muchas sorpresas. Hay algunos, les cuento, algunos que hacen diseño, copian de otros proyectos, ahorras el tiempo y les mandan nomás. Y cuando se hace la ejecución, son diferentes. Aparentemente parecen lo mismo, pero tienen diferencias. ¿Sí? Es así, es algo muy interesante, ¿no? Yo les cuento que yo tengo una experiencia muy interesante. Resulta de que esta es una experiencia que tengo. Yo gané una licitación presentando mi presupuesto, todo eso, y haciendo todo el análisis. He ganado de forma técnica y legal, hace un cómputo y gané. Era todo un proyecto bastante interesante. Y me entregan el proyecto final, lo que he hecho, con los consultores me han entregado todo el proyecto y yo comencé a desglosar, verificar. Y cuando comienzo a hacer la verificación para la construcción, porque tenía que hacer la construcción, me encuentro que todo lo que me han dado no correspondía a lo que se tenía que hacer. Entonces he hecho una verificación de cada punto para ver si coincide. No puede coincidir cálculos, cualquier cosa, dimensiones, cualquier cosa. Entonces, bajo esa situación, yo fui con el proyecto ante la autoridad competente y le digo, este proyecto no corresponde al que vamos a hacer. No corresponde este diseño. Y me dice, a ver, vamos a llamarlo al que ha hecho la consultoría. Viene el que ha hecho la consultoría e inmediatamente dice, ¿sabe qué? La verdad hemos hecho un proyecto rápido porque los vecinos, los demás estaban exigiendo y lo querían sacudir a la autoridad máxima que era el alcalde de Tul. Es decir, ya lo estaban poniendo contra la pared y lo primero es, hágame el proyecto de la noche a la mañana, quiero este, lo único optado es agarrar un proyecto de tal, meterlo. Y después se va a arreglar, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro a ojos cerrados ese proyecto, claro que va a fracasar todo. Bajo esa situación, explicada el aspecto, que es un aspecto más político que técnico, porque han agarrado un proyecto parecido, me lo han enchufado, ¿sí? Yo he hecho una oferta seria, ¿sí? Bajo unos planos, ¿no? Ni los planos coincidían. ¿Ah? La herramienta, pues, han hecho algo parecido y han sacado, saque, ¿no? Digamos, sin una responsabilidad. He tenido que rehacer todo el proyecto, rehacer todo. Hecho, como dice, hecho la consultoría y hecho la ejecución. ¿Sí? Y resulta que al hacer el análisis, claro que tenía un incremento en costo, ¿no? Y en duración. Entonces les digo, este proyecto, he hecho un análisis, ¿no? He hecho el análisis de todo el proyecto y esto, digamos, tiene una variación en cuanto a costo y duración, porque he hecho el cálculo incluso. La pregunta me dice, pero ingeniero, la verdad que no está dentro de su plan. Allá. ¿Nos puede dejar todo lo que ha hecho? No es, porque el costo de diseño es otro y el costo de construcción es otro, porque el diseño hay que pagar y el diseño de ejecución es otro. Yo tengo que entrar a hacer construcción, no diseño, pero he hecho el diseño. ¿Quiere mi diseño? Te los doy. Tiene un costo de tanto. Porque eso no es gratis. Todo un cálculo estructural realmente lleva tiempo. Antes nos lleva, no es como ahora computadores que tenemos, que se solucionan, antes teníamos que pasarnos buenas semanitas para hacer el cálculo, ¿no? Haciendo un levantamiento, etcétera. Ante un diálogo y discusión pertinentes, han decidido
hacer un contrato modificatorio, ¿sí? Con una excepción bastante interesante del Consejo Municipal, porque para hacer eso ya tenía el contrato. Y al hacer el contrato tenía un monto. Entonces, han tenido que hacer un contrato modificatorio para poder que yo pueda arrancar bajo mi proyecto. Segunda instancia, si ejecuto mi proyecto, me tienen que pagar el diseño. Entonces, para no pagar el diseño, inmensamente lo van a insertar en el proyecto y en la ejecución ese costo, ¿no? Sí. Aquí viene la situación. Los que han querido avivarse han salido perdiendo, ¿no? Entonces, el que ha hecho el diseño, le han pasado la nota de cargo porque ha hecho un mal diseño. Entonces, no le han pagado nada, va a tener que devolver lo que tenía que hacer. Y bueno, esa ha sido una situación. Por eso, y cuando entramos, les mostramos pues nuestro GAN, nuestro PER, nuestros cálculos estructurales, todos los planes establecidos, ¿no? Entonces, vean ustedes las aberraciones que se hacían antes, unas aberraciones terribles de las instituciones. Les daban nomás, y o sea, no había sido esto, ¿no? Por eso fracasaba. Entonces, lo que hacíamos era una verificación total, general. Tomarse un tiempito si está bien. Les digo, algunos proyectos que son de diseño no están bien. Y cuando quieres hacer la ejecución, te encuentras problemas. Hasta en el diseño arquitectónico encontrar problemas. Diseños arquitectónicos donde los arquitectos se olvidaban de muchos aspectos, ¿no? De muchas situaciones, ¿sí? Les voy a mostrar algunos videos más adelante de algunas obras que se han realizado. La van a ver jovencita, ¿no? Donde, cómo se hace un trabajo desde cero, ¿sí? Y cómo se termina, ¿ya? Y cómo se termina el diseño, ¿sí? Todo es toda una serie de análisis, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces les recalco, ¿no? Las de desempeño, resumiendo, ¿sí? Las iniciales no van a ser iguales a las finales. Siempre va a haber variación. A no ser, a no ser que el proyecto sea llave en mano, que es otra cosa, ¿no? Llave en mano significa haga el diseño y la ejecución. Eso y es otra cosa. Tiene que tener una resolución especial para hacer llave en mano. Todo está inmerso. La llave en mano es todo. Te entrego todo. Diseñado, ejecutado, te entrego todo. Eso te va a costar. ¿Listo? Esa es otra modalidad. Entonces, allí uno mismo hace su propio diseño y uno mismo lo ejecuta, ¿no? Ahí tienes que romperse el alma para tratar de cumplir lo que tú has propuesto. Ese se llama llave en mano. Es otro tipo de contrato. Se han hecho algunas obras acá, pero bueno, tengo mis observaciones al respecto. Vamos a ir hablando de estos temas más adelante, dentro de la ejecución. Igual también cuando ustedes sean fiscales o supervisores, ¿no? Van a ser ustedes, algunos van a ser fiscales, otros van a ser supervisores, otros van a ser, yo que sé, consultores, otros van a ser ingenieros, auditores, no sé dónde ustedes van a parar. Algunos ya no van a ser ingenieros, no sé qué se dedicarán, ¿no? Es una realidad, ¿no? Depende de cómo se les gusta hacer las cosas, ¿sí? Recientemente hay para cerrar esta parte, tengo una alumna que le dieron un trabajo y viene y me dice, ingeniero, ¿sabe lo que me ha explicado de todas las redes? Todo está perfecto, he aplicado todo eso. ¿Y sabe dónde tengo problemas? En la parte legal. ¿Qué significa la parte legal? Que el ingeniero tiene que saber, digamos, cómo digamos, parte legal y administrativa, que manejaba ella la parte del proyecto legalmente, ¿no? Tenía que ver los documentos. Él hacía un seguimiento a las boletas de garantía, a los plazos, aspectos legales, ¿no? Cómo se hacen las actas de apertura, cierre, LIF, todo eso, ¿no? Partes legales. La parte económica, cómo se maneja avances de fondos, cómo se planilla, Yo le decía, pues, ahora sí vas a entender por qué les molestaba a ustedes que aprendan, pues, estudien algo de legal. Vayan a aprender.
¿Por qué les pido aprender la parte económica? Porque no sabes en qué momento vas a necesitar eso. Y se complementa esto. Yo decía, para hacer funcionar lo que usted me ha dado, había habido un enlace en la parte legal y en la enlace económica. Y que te decía, ¿qué les explicaba a ustedes? Entonces, permanentemente uno tiene que ir actualizándose. Con tenemos normas básicas de contratación, manejo de proyectos y una serie de cosas, ¿no? Y esta alumna entró como, imagínense, ha entrado como ayudante, ¿no? De un arquitecto. Le digo, ¿qué está haciendo el arquitecto? No me entiende, me dice, no, yo estoy aprendiendo de otro lado. Bueno, se le ha explicado cómo va a ser y le ha ido bien. Y también le ha ido que lo ha superado al arquitecto, porque le decía, mira, aplica lo que te he enseñado. Todo lo que es red desempeño, PER, CPM, liberación de recursos, todo aplica y vas a ver que te va a ir bien. Hecho y hecho. A esta situación, la anterior semana viene y me dice, ingeniero, me han dado, si este año tengo que llegar mi título, sí o sí, mi título, porque estaba de ayudante. Porque si entrego este año mi título, yo de entrar al cargo superior al arquitecto, puede ser su jefa, porque estoy demostrando capacidad, ¿sí? Entonces, me dice, ayúdenme a leer. Hay una vez que ya está su test, lo único que tiene que leer y demás. Entonces, bueno, pues, ella, con otro compañerito, ya tiene la pega seguro. Lo único que le falta es agarrar y titularse. Ya tiene su tesis avalado, aprobado por todos. Es leer. Entonces, hemos hecho el esfuerzo para que lea hasta fin de año y se vaya a trabajar de su jefa, ¿no? Y ahí reconocen, decir, allí comienza el concepto, jóvenes, claro y contundente, ¿no? Tenemos que nosotros saber formular y evaluar un proyecto. Entonces, y dentro de formulación está todos estos elementos que han ido explicando indirectamente, ¿no? Desde los precios unitarios, diseños, hacer las redes, eso, ¿no? Y que queda corto por el tiempo establecido, ¿no? Y él me alegra porque la señorita y el joven que están ahí son muy estudiosos. Está haciendo su tesis sobre asfaltos, ¿o no? Muy interesante su tesis, ¿ya? Entonces, el complemento a estas materias que estamos dando, pues, hay veces no le hacen caso mucho. ¿Sabe? ¿Para qué está aprendiendo legal? No me sirve. ¿Para qué está aprendiendo ingeniería económica? Van a la cancha y lo primero que es eso, ¿no? A ver, todo lo que has aprendido en un proyecto del sistema. Entra DIP, ¿cómo has hecho la legal? ¿Cómo has hecho la parte económica financiera? Lo primerito. No van a entrar directo a hacer cálculos por si acaso, porque nadie les va a confiar un cálculo si ustedes no han hecho un proyecto. A no ser que es un cálculo pequeño, ¿no? Entonces, no ponen en riesgo las empresas, tienen que tener mucha experiencia, por eso contratan magísteres o gente muy especializada para hacer los cálculos estructurales, por eso ustedes tienen que hacer su maestría. Entonces, de entrada tienen que hacer lo más importante, ya tienen que trabajarse, ¿no? Y después ya entran ya a la parte de ingeniería con fuerza, ¿sí? Ya van a ir aplicando lo demás poco a poco según la especialidad. Entonces, ingeniero que no sabe hacer un GAN, un PER, chao. Un ingeniero que no sabe manejar la parte legal, chao. Ingeniero que no sabe manejar la parte económica, chao. Así nomás es. Viene el otro y el por detrás le pasa por encima, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, son unas materias, yo prefiero estudiar, las materias son troncadas, le ponen tanto empeño. Y resulta que a la entrada nomás ya están entrando con estos problemitas, ¿no? Y ahora esto había sido importante. Lo voy a traer a la señorita y me encantó su sinceridad, me dice. He logrado, he estudiado el doble, he vuelto a estudiar su materia, he entendido ahora y estoy entendiendo otras cosas. Entonces ya está por leer su tesis, ¿no? Me alegra mucho. Bueno, eso es lo que les puedo explicar. Cuando ella se titule este año, les voy a hacer para que venga a charlar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? Bueno, como no tienen preguntas, ya les voy a pasar digamos, el avance de materia en el transcurso de la próxima semana. En estas semanas estoy en modo
campaña, estoy haciendo mi campaña para decano, ¿no? Y eso es otro tema, ¿no? ¿Por qué estoy entrando a, esto quiero recalcar, por qué estoy entrando a ser decano? Por una simple razón que todos me han pedido, porque la Facultad de Ingeniería ha perdido su jerarquía. Eso, por eso estoy entrando. Jerarquía significa que la Facultad de Ingeniería a nadie le da bola, como dicen, ¿no? Y se pone encima la Facultad Técnica, encima de nosotros, ¿qué tal? Porque no había suficiente valentía de colocar las cosas en su lugar. A veces anda el lujo de la Facultad Técnica de meter estudiantes de ingeniería, imponerse y traer acá a que se titulen en la ingeniería mecánica, ingenieros siendo técnicos. Eso es perder jerarquía por interés personal. Entonces, hay muchas cosas que hemos perdido, les cuento. Antes era la Facultad de Ingeniería la más respetada, la más querida. Decían, pues, ingeniería, decía, este va a ser esto, todos se alinean, este va a ser a nada, nadie le da bola. ¿Saben por qué eso? Por interés personal, apetitos personales. Pues vamos a entrar a poner y recuperar esa jerarquía con la experiencia que uno tiene por años de servicio dentro de la facultad y la universidad. Ustedes saben que uno la experiencia lo gana durante los años de trabajo, estudio, ¿no? ¿Sí? Y eso nadie les regala, es esfuerzo, ¿no? Dedicación exclusiva, dejar de irse a pies, dejar de muchas cosas. Pero al final vale la pena, ¿no? Entonces ya les digo, ¿no? Por esa razón me estoy lanzando a ser decano de la Facultad de Ingeniería. No con el deseo de decir, ¿sabe? De hecho, termina mi gestión, ahora quiero ser rector. Yo no quiero ser rector. Lo quiero mucho lo quiero mucho a mi carrera y también indirectamente a la Facultad de Ingeniería. Lo quiero mucho. Eso es para mí, civil es lo máximo que hay. Y dentro de ese civil, dentro de la Facultad está Ingeniería Civil. Nos puede afectar todo. Entonces, vamos al reto, ¿no? Yo no quiero ir allá más allá. El rectorado se los doy a los políticos, porque es político, ¿no? No es académico. El rectorado es político, 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 hasta hermano, porque yo he sido miembro del Consejo Universitario, es decir, parte del Consejo Universitario. En aquellas épocas donde nosotros hemos sacado el primer congreso de la UMSA. Los ingenieros civiles hemos hecho el primer congreso de la UMSA. Es increíble. Los ingenieros civiles hemos impuesto el primer congreso. Y hasta ahora nadie puede hacer el segundo congreso, ¿no? No hay ideas. Entonces vamos a ir a jerarquizar nuestro respeto y colocar las cosas en su lugar. En ese sentido, esa es la situación. Propuestas, ¿no? Hay un montón de cosas detrás de eso. Sistematizar toda la facultad. El alumno no tiene por qué ir a hacer colas y rogarle que se le pasen certificar unas notitas. Tiene todo sistematizar, todo sistematizado. El alumno lo único que tiene que hacer es abrir su celular y decir qué materia va a llevar, quién es mi docente. Abrir su celular y decir cuánto es mi nota, qué materias puedo llevar y qué no. No necesita estar haciendo colas, experiencia. Todo tiene que ser sistematizado, basta de burocracia, ¿no? Es decir, todos, ya pues hay un aparatito que todos manejan esto. ¿Por qué no lo usamos como otras universidades? Poderosos para poder la parte administrativa. Sistematización. Otro elemento que es muy importante, que todos mis docentes sean todos magísteres. ¿Qué significa eso? Que todos los ingenieros tienen que tener el grado de magíster. Si no tiene grado de magíster, gracias, su memo de agradecimiento y puedes. Eso quiero. Ese nivel quiero. Y puedo hacerlo porque las normas y leyes me permiten. Entonces el docente antiguo que no quiere, no, yo no quiero ir, vaya a hacer su maestría. No quiero, ya. Ingeniero, gracias por su servicio, un gusto saludarle. Hasta luego. Entonces, jerarquizamos todos los docentes con grado magíster. Después, si tenemos todos magísteres, ya vamos a ir después al doctorado. Y si todos los docentes son magísteres, ustedes van a salir magísteres también. El grado terminal ya no va a ser licenciado, va a ser magíster.
Imagínense, aquí, ¿por qué no están saliendo directo con grado de magíster? Porque los docentes, pregunten a la mayoría, no tienen maestrías. Somos contados con el dedo los magísteres. Yo tengo 3 maestrías, ¿sí? Tengo 3, 2 sacados en el exterior y uno sacado aquí. Entonces sube el nivel. Y eso, entonces, ahora que he entregado terminal de magíster, como tenemos la capacidad de hacer maestrías, fácil, se termina hasta el final y usted sale con grado de magíster, grado terminal de magíster. Pero si los docentes no son magistres, entonces aprovecha. Es decir, esa es la jerarquía de una facultad. Es duro, pero hay que ponerlo. Eso lo digo, eso va a ir en beneficio de ustedes. Entonces ahí subimos el nivel, nos capacitamos, nos especializamos. Estamos en otra era, ¿no? Titulación doble. Le voy a ofrecer al estudiante titulación doble. ¿Qué significa? Vamos a hacer convenios con universidades de afuera, donde las materias que nosotros tengamos, ¿sí?, sean convalidadas en otros países. Y las materias que no se den, podemos hacerlos dictar vía online y los laboratorios los hacemos acá. Y ellos también pueden hacer doble titulación. Salen con doble título, ¿no? Salidas en la Universidad de San Andrés y las salidas en la Universidad de Barcelona, de cualquier país, que sí se está aplicando. Eso no es mi invento. Qué lindo que ustedes tienen. Entonces, cuando tienen doble, titulación doble, agarran su pasaje aéreo y se van al país correspondiente, a España, a ver donde sea, y ya pueden trabajar allá porque el título es reconocido. No hay pega aquí, me voy allá. Eso es importante. Eso están aplicando en otros países. ¿Entienden? Titulación doble. Eso depende mucho de su autoridad. No es mi invento, jóvenes. No, aquí yo no de inventar la pólvora. Lo que estoy haciendo es sacar lo mejor de otras universidades para crear nuestro, colocarlo en el sitio, qué cosas. Tengo propuestas que hay que ponerlas en marcha, hay que trabajarlas. Sé que va a haber, hay docentes que ni se van a resistir, pero al final tienen que entrar, tienen que entrar a ese ritmo. ¿Sí? Y que no, yo les digo una verdad, ¿no? Nosotros, como ya docentes antiguos, tenemos también nuestro ciclo de vida. Vendrán otras generaciones con otras experiencias, pero ya les hemos dejado el camino. Nosotros tenemos que dar espacio a otra generación. Pero otra generación altamente capacitada, y no por esto. Muñecudos por todo lo están entrando en básicas. Me preocupa. Eso no puede ser. Tienen que estar con capacidad, tener 5 años como mínimo de experiencia laboral. ¿Por qué van a entrar directo a la clase? Vayan a trabajar primero, 5 o 10 años de experiencia afuera, a ver, con esa experiencia puedes venir a dar docencia. Ahí he visto casos que algunos de estudiantes, ¡pum!, directo a dar, y yo digo, ¿y qué experiencia tiene? Pregunta, ¿tiene alguna experiencia laboral? La experiencia laboral se gana pues estando en el sitio de trabajo. Como dicen los ingenieros civiles, estar pues embarrados, tenemos que embarrarnos en polvo, en tierra, hacer las obras como debe ser. Y entender qué es lo que están haciendo. Después, con eso ya me capacito. Entonces, eso tenemos que evitar, porque si la persona no sabe lo que está haciendo, ¿qué le está enseñando? Son comedores de libros y repican como locos, lo mismo que han aprendido a hacer, lo mismito repiten sin tener conocimiento. Bueno, hay función de propuestas. Y aquí para terminar yo les digo, no, hay que poner corazoncito de ingeniero civil. Todos somos civiles y lo vamos a retomar. Los civiles hemos abierto muchas sendas. Nuevamente vamos a recuperar esas sendas que han sido de alguna manera mal trabajadas, ¿no? Entonces, si la oportunidad me da, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una manera que van a ver ese cambio, un cambio total, ¿sí? Y en beneficio de qué? Beneficio de ustedes, jóvenes. Porque la universidad es ¿para qué? Para cultivar la inteligencia de ustedes y sacar buenos profesionales. Eso es lo que estamos buscando. No el beneficio ni de las autoridades, ni de los docentes. Es el beneficio para ustedes. Entonces, chao. Pues mejoramos otras universidades, pasamos por encima. ¿Y con eso qué logramos?
dice, este ingeniero sigue siendo la mejor carrera de ingeniería civil, este le contrato, porque es bueno. Sabemos que ha salido de la mejor universidad del país. Sí, hermoso. Bien, jóvenes, entonces vamos a charlar, voy a presentar muchas propuestas, pero tenemos que trabajar seriamente. No por apasionamientos, no porque el amigo él me está sonriendo, sino porque queremos cambiar esta facultad. Ponerlo en nueva, como dice, colocarlo en el contexto internacional, con nuevas políticas que a ustedes también les favorecen. Bien, jóvenes, hay mucho que hablar. No se hagan debate, es decir, primero, nuestro corazoncito para ingeniería civil. Somos ingenieros civiles. Al que quiere ir a apoyar a otro director de carrera de otra carrera, que lo haga. Su corazoncito debe estar en esa carrera, no está en nuestra carrera. ¿Sí? Nuestro corazoncito dice siempre de ingenieros civiles. Donde he ido siempre digo mis ingenieros civiles primero, después voy buscando donde esté. Pero primero ingeniería. A ver si hay que buscar estas cosas, ¿no? Entonces, eso tenemos que anteponer. No nos vengan a decir, los civiles no van a salir nunca, no les vamos a dejar pasar. No me importa, vamos a abrir el camino. Y el camino ustedes lo van a abrir conjuntamente en mi persona. Cerrando esta charla, siempre digo a todos, ¿o no? Las autoridades han venido a servir, no servir. Yo he venido a servir, no servir. Y al decir eso, yo no pienso postularme a ser rector como otros quieren siempre, ¿no? Ahora pues ser rector, yo no quiero. Y yo digo, no quiero, no, eso no me gusta. Sé lo que es eso porque he estado en esos medios, sé lo que significa. Para poder hablar de eso, hay que estar ahí adentro, sé lo que significa eso. ¿Sí? Y he ocupado todos los cargos habidos por haber en la UNO. Bueno, jóvenes, y lo único les he de... Van a perdonar si a veces estoy contestando celular, pero en campaña a veces tengo que estar en contacto con un montón de gente para que esto funcione, ¿sí? Pero ustedes, los que quieran participar en este gran proyecto, vienen, se incorporan al equipo de trabajo, van a estar manos, van a estar todo, ¿no? No sé, los que ustedes deciden son ustedes con su voto, así como los docentes. No estamos viendo solo, es un equipo de trabajo bastante grande, ¿sí? Bueno, que tengan muy buenas noches. Donde dice chatear, coloquen su carnet de identidad y nos vemos la próxima clase. Un gusto saludarles y un abrazo y que tengan una buena noche. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Oye, Hasta luego.